Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Nueva vez, queridas hermanas y amigas, nos conectamos con ustedes para estudiar la palabra del Señor, la verdad de Dios. Sean todas muy bienvenidas. Yo soy Ruth Delany Almonte. Y yo soy Lupe Guzmán. Que el Señor les bendiga mucho. Estamos muy gozosas de estar aquí con ustedes. Yanelis Go, bendecida también de estar aquí en este día. Bueno, y hoy estaremos viendo las cualidades positivas y negativas de una mujer de la Biblia, que seguro muchas de ustedes conocen, Rebeca, y le hemos titulado Madre de Rivales. Así que el tema va a estar realmente bueno, interesante, como siempre, porque viene de la palabra del Señor, ¿verdad? Recordamos que este programa, Mujeres en la Verdad, es una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora. Que lo comparta con otras mujeres, que le dé a me gusta, que se suscriba al canal de YouTube de esta emisora Radio Eternidad para que no se pierda ninguno de los programas nuevos que siempre tenemos para edificación de usted. Pues iniciamos inmediatamente. Lupe, dime quién era Rebeca. Bueno, Rebeca fue una mujer hermosa, primeramente. Sí. Fue la esposa que Dios tenía diseñada para Isaac. Rebeca era descendiente de Nacor, hermano de Abraham. Uno de los hijos de Nacor, Betuel, fue el padre de Rebeca. Uh-huh. La historia de Rebeca tiene un comienzo extraordinario. En Génesis 24 podemos verla como la respuesta directa a la oración de Eliezer, siervo de Abraham, quien fue encomendado a conseguir una prometida para Isaac, hijo de Abraham. Abraham deseaba para su hijo una mujer que no lo alejara de la promesa de Dios. En Génesis 24, del 3 al 7, y cuando Eliezer reveló su misión a la familia de Rebeca, este deseo es respondido. En Génesis 24:58, entonces llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿te irás con este hombre? Iré, dijo ella. O sea que el llamado que recibió Rebeca fue seguido por una respuesta de obediencia. Fíjate que esta joven mujer de repente un día le cambió la vida. Ella estaba en su pueblo, con su familia, uh-huh. Y llega este enviado de Dios a buscar una esposa. Ella no sabía, claro, qué hacía Eliezer en estos lugares, pero él sí tenía una encomienda y ella fue obediente. Y tenía un testimonio, ¿verdad? El testimonio de una confirmación de que realmente Dios le había hablado, le había uh-huh. mostrado que era ella la persona por la que había orado para que Isaac tuviera esposa. Uh-huh. Janet, ¿y qué del carácter de Rebeca? ¿Qué podemos decir de esta mujer hermosa por fuera, pero ¿y qué por dentro? Okay, sí, la Biblia detalla uh-huh. bastante sobre el carácter, sobre las cualidades del carácter de esta mujer. Uh-huh. Y podemos iniciar diciendo que Rebeca era una mujer pura. Mira cómo dice Génesis 24:16. Esta muchacha era de aspecto muy hermoso y virgen, uh-huh. pues ningún hombre la había conocido. Y es importante porque en nuestro tiempo, en el mundo de hoy, ya la virginidad se considera anticuado. Perdió valor, eso no importa. Pero la palabra del Señor siempre es la misma. Así es. Y le da valor. Y uh-huh. le sigue dando valor, no solamente a la soltera, uh-huh. sino también a la mujer casada que viva una vida pura, de pureza. Uh-huh. Nosotros prendemos el televisor y tenemos una serie de programas, de series donde todas están basadas, eso es increíble, todas están basadas en la inmoralidad. Uh-huh. Y eso contribuye a que todos veamos ya la fornicación y el adulterio como algo natural. No, la sexualización de todo. Exactamente, pero también eso contribuye a la decadencia de los valores morales y de los valores espirituales de nuestra sociedad. Uh-huh. Otra cualidad de su carácter que nos habla la Biblia es que ella se destacaba por su gentileza. Mira cómo dice Génesis 24:18. Ella respondió cuando se encontró con el siervo de Abraham: bebe, señor mío. Se dio prisa a bajar su cántaro, lo sostuvo entre las manos y le dio de beber.
O sea, era una mujer gentil. Y nosotros las mujeres cristianas estamos llamadas a ser amables, a ser serviciales, a ser hospedadoras, así como era Rebeca. Pero también la Biblia nos detalla que ella era una mujer diligente. Y en el mismo capítulo 24, mira cómo dicen los versículos 19 y 20. Cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua. Ella no solamente le dio al siervo Eliezer, no, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Se dio prisa y vació su cántaro en la pila. Luego corrió otra vez al pozo a sacar agua y sacó para todos sus camellos. Rebeca no era una mujer perezosa, era una mujer siempre dispuesta a ayudar al otro. A dar un poquito más de lo que me piden. Un poquito más, porque con el hecho ya de darle agua al siervo ya estaba más que suficiente, no, también a los camellos. Pero vio la necesidad y no la ignoró. Exactamente. Pero también la Biblia destaca que ella fue una mujer obediente a Dios. Ahorita Lupe mencionaba que cuando se le dijo, ¿tú vas a ir? Ella inmediatamente respondió que sí. O sea, ella entendió que este matrimonio era parte del plan de Dios que tenía para su vida. Entonces nosotros vemos a una Rebeca trabajadora, decidida, amable, sumisa, simpática. Inclusive la Biblia dice que cuando ella ya se casó con Isaac, también ella fue de gran consuelo. O sea, ella le sirvió de hombro para que su esposo llorara. Sin embargo, en el programa de hoy, nosotros no nos vamos a enfocar tanto en estas cualidades hermosas, sino nos vamos a enfocar en una que nosotras no debemos imitar. Una sola cualidad que no debemos imitar. ¿Y cuál es esa? Sí, pero vamos, creo que porque ya lo primero que se está... antes de empezar, creo que las virtudes de Rebeca superan en mucho esta dificultad que ella se encontró, que fue que Rebeca fue una mujer astuta y amó más a uno de sus hijos que al otro, generando rivalidad entre los hermanos. Rebeca también es bueno destacar que fue, antes de concebir, Rebeca pasó por un periodo de esterilidad de largos años. Y vemos cómo también su esposo oró por ella. Dice la escritura en Génesis 25, 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Bueno, también destacar, ella duró años antes de quedar embarazada. 20 años. ¡Wow! Un largo tiempo también de padecimiento. De espera, de espera. Y luego, entonces, alberga un embarazo de mellizos fuerte, o sea, realmente, pero vemos cómo Dios le va mostrando, porque antes no se hacían sonografía ni habían estudios de cómo determinar que eran mellizos. Sin embargo, Dios le declaró a ella que en su vientre habían 2. Y en Génesis 25, 23 dice, y les respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Luego de cumplirse el tiempo de embarazo, Rebeca da a luz sus gemelos. El primero que nació fue Esaú, un bebé rubio y velludo, y el segundo bebé que nació le pusieron por nombre Jacob. En Génesis 25, del 24 al 26, dice que cuando se cumplieron sus días para dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero salió rubio, era todo velludo como una pelliza, y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. 2 hijos al mismo tiempo. Yo sé lo que es eso. Yo tengo mellizos. Sí, es verdad. Sí, es cierto. Y verdaderamente, aún sin sonografía, uno puede percibir movimientos independientes dentro del vientre. Así que posiblemente también el Señor utilizó esa técnica entre... además de la revelación, ¿verdad? Clara del Espíritu Santo que tuvo con Rebeca. ¿Y cómo fue entonces, Janet, esa crianza de sus 2 hijos? ¿Cómo crió Rebeca? Porque el título del programa dice
Rebeca, madre de rivales. Eso nos adelanta que ahí hubo problemas. Ahí inicia el problema con Rebeca, con Isaac, con sus hijos, en la crianza. Sí. Mira cómo dice Génesis 25:28. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces es un hogar donde ellos se dividieron en dos bandos. Isaac amaba al mayor. Rebeca amaba al menor. Y entonces, ¿por qué? Bueno, quizás por afinidad. Este muchacho era fuerte, el mayor, Esaú, le gustaba la caza. Yo me imagino a él trayendo animales, con lo que luego le hacían esos guisos a su papá, y él contándole cuántos animales él mató. Sin embargo, el otro muchacho no, le gustaba estar en la casa, en la cocina, acompañando a su mamá. Y entonces Jacob era el preferido de su mamá. Cuando ya llegó el tiempo de darle la bendición al primogénito, que en este caso le tocaba a Esaú, su madre dijo, no va a ser a ese, tiene que ser al mío. Ay, al que yo prefiero, este es el que se lo merece. Exactamente, y ese es nuestro tema de hoy, el favoritismo de una madre y de un padre hacia uno y hacia otro. Y vemos entonces a una Rebeca que hace mentiras, engaños. ¿Para qué? Para que su niño, el que ella prefería, recibiera como recibió todas las bendiciones de la primogenitura. Entonces, en este contexto también nosotros vemos a un Esaú que con mucha facilidad vendió también su primogenitura. Por un plato de lenteja tenía hambre. Y no le importaba. No, si tú comes, no. Pero también nosotros vemos a un Isaac que fue engañado por Rebeca. Nosotros, a su propio esposo se confabuló para engañar el hijo mayor y al esposo por el también. favoritismo que ella le tenía a su hijo menor. Pero también nosotros vemos a un Esaú que luego se llena de ira, porque ya él se llenó el estómago. Ya no estaba pensando con el estómago, sino ya estaba pensando racionalmente. Y al ver lo que habían hecho, entonces se enojó contra su hermano. Lo quería matar. Sí. Y luego nosotros vemos a Rebeca interviniendo nuevamente para sacar de ese entorno a su hijo, mandarlo lejos donde sus familiares, para que Esaú, el mayor, no matara a su niño lindo, a su niño preferido. Un lío que ella misma provocó. Pero tampoco Isaac estaba muy alejado de la situación, porque Isaac también tenía su preferido, que era Esaú. Lo que pasa es que parece que Rebeca era más inteligente. Nosotras las mujeres más astutas. Somos bastante astutas cuando queremos hacer lograr algo. Entonces, en conclusión, ¿en qué se convirtió este hogar? En lo que nosotros hoy conocemos como hogares disfuncionales. En ese tiempo esa palabra no existía. Pero sí, ese era un hogar disfuncional. ¿Por qué? Bueno, nosotros vemos a un hermano menor manipulando al hermano mayor para él conseguir lo que él quería, y viendo la necesidad que tenía su hermano. Nosotros vemos a una mamá engañando para favorecer a uno de sus hijos. Nosotros vemos a un hermano mayor tratando de matar luego a su hermano menor. Y nosotros nos preguntamos, este hogar que empezó tan hermoso, ¿cómo termina en este ring de pelea donde reina el engaño, la manipulación, la ira, la deslealtad? Exactamente, simplemente en eso. Sí. Fíjate, en el favoritismo. Imagino que quizás Rebeca le contaba esa revelación que Dios le dio a ella cuando estaban en el vientre. Porque nosotras somos muy dadas a contar a nuestros hijos las historias de su nacimiento. Y esto quizás fue lo que creó, produjo un deseo anticipado de que esto ocurriera. Entonces ahí es donde vemos que se repite la historia como con Sara, que querían provocar ellos mismos cumplir las promesas que Dios le había hecho. Pero no es así. Necesitamos esperar y confiar en el Señor. Rebeca, como madre, se convirtió en maquinadora, calculadora, se aprovechó de una oportunidad para poner a su hijo favorito en el frente y para quitarle el derecho a su primer hijo, Esaú. Rebeca no reconocía la autoridad de su esposo.
O sea, una joven que la vimos al principio. Con tantas virtudes, ¿verdad? Sí, Y rendida ante ese hombre, tan pronto lo vio. Sí. Sí, como ella entonces no reconocía la autoridad de su esposo porque ella le pasa, ella dice en Génesis 27 del 5 al 8 que Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo, mira, yo he oído a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que me muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. O sea, ella armó todo una trama ahí para poder engañar a su esposo. Lupe, antes de que tú continúes, cuando te oigo hablar, pienso en la actualidad, en los hogares que nos están escuchando en este momento, porque nosotros nos vamos a ese personaje de Rebeca, ¿verdad? Y decimos, wow, y como una madre pudo haber preferido un hijo, dos que nacieron al mismo tiempo de sus entrañas, ¿verdad? Y desechar de alguna manera a uno y preferir al otro y llegar al punto de que en la familia se produjera prácticamente un asesinato por un complot. Pero que esto sirva para que nosotras vayamos reflexionando de cómo quizás no a los niveles que llegó Rebeca, pero sí como nosotros pudiéramos estar haciendo cosas en nuestros hogares con nuestros hijos, ¿verdad? Que le dan preferencia a uno más que el otro, que obran de manera que otro sea más favorecido. Sí, ¿verdad? Que el Señor pueda hablarnos para poder entonces también esa conducta no ser solo en el cambiada. hogar, no solo en el hogar, se da mucho en los trabajos. Para obtener una posición, debemos de guardar nuestros corazones y ser fieles al Señor, no queriendo nosotras provocar que algo suceda, de manera manipulando y haciendo cosas que son propias nuestras, porque fíjate que sigue en el verso 11 al 13, Jacob le dice a su mamá, pero mi hermano Esaú es hombre velludo y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, me tendrá entonces por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Wow. A toda costa quería que se cumpliera. Una mujer muy astuta, Sí, muy astuta. Bueno, vamos a seguir hablando de Rebeca, de su historia como madre, con estos mellizos que tuvo, después de que hagamos una pausa. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios. Desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Continuamos con Mujeres en la Verdad, hablando de Rebeca y la manera en que ella crió a sus dos hijos con favoritismo. Wow, sí. Janet, ¿qué es el favoritismo? Pareciera muy clara ¿verdad? El nombre, la descripción, pero explícanos. Es cuando un papá, teniendo varios hijos, o por lo menos dos, decide amar más a uno que a otro. O cuando la mamá, teniendo también por lo menos dos hijos, decide amar a uno sobre el otro. O pueden ser ambos, como en el caso de Rebeca e Isaac. Y esta es una de las prácticas que más destruye la armonía en un hogar. Porque así como sucedió con Esaú y con Jacob, lo que trae es odio, rencor. ¿Se acuerdan de la vida de José y sus hermanos? Así es el mismo caso. El papá, en vez de hacerle túnica a todos, no, la túnica solamente para José. ¿Qué hicieron sus hermanos? No, lo vendieron, lo sacaron del panorama de ellos, se lo quitaron de en medio. Así es. Es que en la cotidianidad de una familia, los hermanos pelean por muchas cosas. No tenemos que añadirle otro elemento, pero cuando le añadimos, y nosotras las mujeres somos especialistas
en abanderarnos con un hijo. Cuando nos abanderamos con un hijo, entonces sucede lo que le pasó a ese hogar. Se llena de odio, se llena de rencor. Sí. Definitivamente que el problema del favoritismo de los padres es un problema del corazón que está en los padres. Sí. ¿Cuáles son esas causas que realmente...? El problema principal, Ruth, en los padres es el egoísmo. El egoísmo, porque fíjate que dice que Isaac se identificó con Esaú y Rebeca se identificó con Jacob. Isaac amaba más a Esaú porque le gustaba comer venado. Lo que le gustaba. Sí, Rebeca amaba más a Jacob porque él le hacía compañía en casa. O sea, tú te identificas con ese hijo que hace lo que a ti te gusta. Por ejemplo, vemos aquí en las familias que los padres quieren que los hijos jueguen béisbol, sean como fuertes, estudien tal o cual profesión. El problema sigue siendo el corazón, si se fijan, en lo que hemos estado hablando en otros programas. El problema sigue estando ahí, en el corazón. Sí. Así es. Y hay muchas cosas que el que me obedece más, el que es más tranquilo, el que no me da problema. Pero también vemos de manera contraria madres que aman esos hijos que le dan como mucha carpeta. O que son muy enfermizos también. O que es el chiquito. Como que lo quieren con debilidad, se dice. O el pequeñín de la casa. Siempre suele tener muchos privilegios. Sí, o sea que ellos pensaban en ellos mismos. No eran merced por amor propio a sus hijos, sino para ellos, complacerse ellos. O sea, es un amor realmente distorsionado, así es, enfermizo, porque no es correcto y hace daño a los hijos. ¿Y qué solución nosotros podemos encontrar en la Biblia sobre este problema? Porque vemos el ejemplo que es salido de la misma Biblia y sabemos que la Biblia tiene la forma correcta de crianza. Bueno, ya vimos, y Lupe lo dijo ahí muy concreto, el problema del favoritismo es el egoísmo de los padres. El pecado del egoísmo trae como consecuencia el favoritismo. Y la Biblia sí, o sea, cuando son problemas del corazón, tenemos muchos versículos de los cuales nosotros agarramos. La palabra donde hay. Exactamente. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos a un niño y decidimos que ese sea nuestro hijo favorito, nosotros con eso lo que vamos a lograr con él es que sea un hijo afectado en el hogar. Pero también esa autoestima del niño se va a ver gravemente perjudicada, va a tener problemas emocionales. Nosotros no vamos a estar potenciando sus habilidades. Él se va a creer siempre que es una persona menor, con menores posibilidades que su hermano, o va a ser un niño que va a querer llamar la atención. O sea, no estás haciendo, entonces yo voy a hacer cosas, y ahí muchas veces vienen los muchachos malcriados o que esos muchachos que dan problema en la calle, puede dar lugar a la envidia, a los celos. Pero la palabra de Dios es enfática, es un problema del corazón y el corazón es malo, el corazón es perverso. Para nosotros resolver ese problema del corazón, nosotros tenemos que entregarle ese pecado. El favoritismo es pecado. Tenemos que entregarle ese pecado al Señor, pedirle perdón a Él. Que no son propiedad nuestra nuestros hijos. Exactamente. Porque realmente creemos a veces que nuestros hijos son míos y que yo le voy a hacer un camino como yo quiero. Y entonces ahí vemos también ese padre que quería ser pelotero y hace que el niño juegue pelota aunque no le guste. Y somos llamados como padres, Janet, a ver qué cualidades tienen mis hijos para encaminarlo en eso que Dios le ha puesto a ellos, para entonces ver cómo lo desarrollamos. Lupe, ese egoísmo, cuando yo prefiero a un hijo, muchas veces lo que yo quiero es servirme de ellos. O sea, ¿qué tiene ese niño que luego me pueda favorecer a mí? Y
Gálatas 5:13 dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, yo no puedo pretender favorecer a un hijo para yo servirme de él. Pero también cuando nosotros amamos más a un hijo que otro, nosotros no estamos pensando en la eternidad. No estamos pensando en la eternidad y estamos provocando esa ira en nuestros hijos. Y nosotros tenemos que saber que no solamente nosotros, sino también nuestros hijos en algún momento van a presentarse delante del tribunal de Cristo. ¿Cómo vamos a llegar ahí? ¿Cómo estamos formando esos hijos? ¿Le estamos formando para Satanás o le estamos formando para Dios? Si nosotros usamos el favoritismo, es mucho más difícil, porque no le estamos mostrando el amor de Cristo. Pero también muchos padres utilizan esa arma del favoritismo porque entienden que los hijos son propiedad de ellos. Y la verdad es que no lo son. Dice el Salmo 127:3, herencia de Jehová, no son de nosotros. Es una herencia, es algo preciado que el Señor me está poniendo y nos está poniendo a nosotros las manos, en nuestras manos. Pero ¿cuál es el objetivo? No que nos sirvamos, no que le amemos más que a otros, que a todos, absolutamente a todos, los llevemos a los pies de Cristo. Sí. Amén. Yo inclusive he visto padres en presencia mía que le han dicho a sus hijos, pues yo quiero más a fulana, porque esa hizo lo que él quería. No, o sea, como que francamente le dejan saber al hijo que se van de un lado porque el otro hizo como el papá dijo que se hiciera. Wow, Eso cuánto es tremendo, cuánto daño sí, hace tremendo. eso. ¿Y de qué Eso otras afecta. maneras afecta este favoritismo, esta preferencia a los hijos, Lupe? Sí, afecta de una manera directa, porque eso va al corazón de nuestros hijos. Sí. Y a veces el niño se hace una pregunta, pero ¿qué yo he hecho? ¿Qué estoy haciendo mal? Que mi papá realmente siempre prefiere al otro hermano. Porque se dan cuenta, definitivamente, Claro. no Sí. importa que lo disimulen los Y lo padres o que triste quieran es, disimularlo. que el padre, como es egoísta, cuando el hijo que no es amado se refiere a eso, no, dice que no. Dice que no, porque es egoísmo y él no lo va a sacar a la luz. Y entonces inventa una serie de excusas, como hizo Rebeca y como hizo Esaú. Entonces, realmente a veces nosotros nos identificamos para completar el tema. Es, por ejemplo, que queremos que nuestros hijos tengan un carácter parecido al nuestro. Sus habilidades también nos llaman la atención para identificarnos con nuestros hijos, que sea más cariñoso, afectivo. Son cosas que nos hacen inclinar la balanza hacia el otro lado. Pero ya a nuestros niños realmente eso le afecta de una manera directa, fue la pregunta que tú me hiciste. Y realmente le afecta en su carácter, porque le hace ser una persona temerosa, una persona que duda de él, insegura, no tiene en sí como el valor correcto de él que debe tener. Y no está recibiendo el amor de la manera adecuada de parte de sus padres. Así es. Así Y Ru, viendo todo esto, viendo cómo afecta el favoritismo, cuando amamos más a un hijo que a otro, pudiéramos preguntarnos, ¿estamos realmente nosotras edificando nuestros hogares o lo estamos destruyendo? El hogar de Rebeca fue destruido. Y entonces ella amaba a un hijo que después no disfrutó. Si vemos en la Biblia el relato, Esaú se fue del hogar, pero ella tuvo que mandar también a Jacob fuera del hogar donde sus familiares. Y tuvo que separar estos dos hijos por el rencor y el odio que se había sembrado en el corazón entonces, de ellos. Ni Isaac disfrutó al favoritismo. uno, ni ella tampoco al otro. Y ya después de ahí no se menciona más Rebeca, más después que se murió. O sea, por ese favoritismo, por ese pecado de egoísmo, una familia se fragmentó, una familia realmente comenzó a ser disfuncional y al final ellos no pudieron disfrutar lo que ellos decían que sí amaban. Entonces, Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa. Tenemos que utilizar, amar la sabiduría. Y cuando nuestros hijos nos digan algo, no tratemos de disfrazarlo. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar a ese hijo.
edifiquemos nuestra casa, pero dice, más la necia con sus manos lo derriba. Una conducta de todo padre responsable es tratar de que ese pecado del favoritismo nunca esté en su hogar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos con eso a hacer que nuestros hijos se odien. Y dice en Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Como madres definitivamente no podemos seguir el ejemplo de Rebeca. Vimos a una Rebeca con muchas cualidades en un principio. Sin embargo, como madre, estamos viendo una cualidad que nosotras no debemos imitar. Debemos imitar. Y lo que se siembra en nuestros hijos va a repercutir en el futuro. Claro. Así como esos dos hermanos, Esaú y Jacob, terminaron odiándose y separados uno del otro, con esa rivalidad tan grande. Así mismo pasa, ¿verdad? Cuando nosotros ejercemos ese favoritismo. Se repite la historia, pero lo vemos en el mismo Jacob, luego con sus hijos. Sí, hizo lo y mismo. La historia de José. Y él repitió el mismo patrón, porque fue lo que él vio en su casa. Sí. Nuestros hijos son una esponja que absorben todo lo que ellos están viendo. Jacob vio eso, Jacob aprendió eso en su hogar y luego lo repitió. ¿Y qué pasó en la vida de Jacob? Sucedió lo mismo. El hijo que amaba fue vendido, fue separado, y él lo vino a ver muchos años después. Dejó de disfrutarlo por mucho tiempo por ese pecado también del favoritismo. Y esta rivalidad entre los hermanos causa verdaderos problemas emocionales. Sí, causa verdaderos problemas, aparece la envidia, el celo, aparece lo que vemos, la separación. Estos hijos casi nunca quieren estar con nosotros porque no se sienten cómodos, no se sienten aceptados. También enseñamos también en la familia esa dinámica y se repite en las familias que siguen, de tener ese favoritismo y hacer, ¿verdad? Esa marcarlos con esta manera de comportarse. También no estamos potenciando sus habilidades en sus puntos fuertes, porque entonces al favorecernos, imagínate, nos identificamos con uno y agarramos ese y el otro realmente no le ponemos asunto. Y no, entonces, al no sentirse también comprendido o apoyado en casa, no será tan comunicativo. Será un niño que está aislado, aparte. Triste, me imagino, también. Y aparecen también signos de llamada de atención en estos niños que son puestos de lado por los padres. Y ¿cómo poder evitarlo? Hemos dado algunas pinceladas en ese sentido, pero de manera más clara, como ya ir resumiendo todo lo que hemos visto, ¿cómo evitar el favoritismo? El problema sigue en el corazón. Nosotras tenemos que identificar no solamente ese pecado del egoísmo, cuáles son nuestros pecados. Cada mañana nosotros tenemos al despertarnos que ir adelante en la presencia del Señor y decir, Señor, desvístenos de esta ropa de inmundicia. Cada quien sabe cuáles son sus debilidades. El egoísmo, el orgullo, la mentira. ¿Cuáles son? Pídele al Señor cada día que te desvista, pero tiene que ser cada día porque nosotras mismas en el transcurso del día nos volvemos y nos ponemos la ropa. No, Señor, desvísteme cada día de esta ropa de inmundicia y vísteme de ti, que yo pueda exhibir todas esas cualidades del fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, que yo refleje eso en el hogar, que yo edifique mi hogar. Rebeca fue un modelo de una esposa, un modelo de una esposa con muchas virtudes. Sin embargo, como madre, nosotros no podemos evitarla. Ella es una mujer que nos da una voz de alerta. Nunca debemos de decir, no, todo está bien. No, Rebeca es una voz de alerta para saber que nuestros defectos pueden también hacer colapsar nuestros hogares. La verdad, Ruth, que Dios nos ayude a nosotros cumplir con como Dios manda ese rol de mamá.
Recuerden, mujeres, que nuestros hijos son herencia. Y una herencia es algo preciado. Es una herencia que Dios ha puesto en las manos, en nuestras manos. ¿Pero para qué? Para que lo llevemos a Él. Para que con nuestro comportamiento nosotros exhibamos a Cristo y ellos, viéndonos a nosotros, anhelen también seguir a Cristo y que convertirlo a Él en su Señor y en su Salvador. Así es. Y saber, Janet, que nosotras vamos a criar a nuestros hijos de la mano con el Señor, con la palabra y en oración. Amén. Para poder ser librados. Sí, modelando, porque estas condiciones naturalmente no salen de manera clara, pero agarrada del Señor y con ese cuidado, ese temor de que esa herencia sea bien preservada, de que trascienda, pues nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de vivir a la luz del Señor y caminar como la palabra quiere que nosotras como madres caminemos. Amén. Amén. Janet, una oración para despedirnos. Claro. Amado Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, mi Señor, porque tú nos has dado el privilegio de ser madres. Gracias, mi Señor, porque te ha placido darnos esa herencia que son nuestros hijos. Amén. Te imploramos, Padre, que tú llenes nuestros corazones de sabiduría. Que tú llenes el corazón, Señor, también de todas nuestras oyentes de sabiduría para ser nosotras mujeres, madres que edifiquen sus hogares y no que lo destruyan. Gracias, mi Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Padre. Amén y amén. Amén. Así sea. El Señor las bendiga. Nos vemos en un próximo Mujeres en la Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.